Lo decíamos antes de la pausa que íbamos a dialogar con la profesora Selva Chirico respecto de las luchas obreras que se dieron acá en esta zona del sur de Brasil y norte uruguayo sobre fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Pero la primera huelga obrera de que se tiene conocimiento o que haya registros data del año 1152, pero 1152 antes de Cristo, y sucedió en Egipto, más precisamente durante el reinado de Ramsés III, cuando precisamente los obreros de aquella época protestaron por las pésimas condiciones en las que los hacían trabajar. Y viniendo un poco más acá en el tiempo, o muchísimo más acá en el tiempo, nos encontramos que estamos en vísperas de un 1 de mayo, fecha en la que recordamos lo que fue la masacre de Haymarket o la masacre de Chicago, que se hizo también célebre porque en ella fueron detenidos los mártires de Chicago. Y a partir de ese momento se conmemora prácticamente que a nivel mundial, no en todo el mundo, pero en gran parte del orbe, el Día Mundial del Trabajador. Y ojo, del trabajador o de los trabajadores, y no el Día Mundial del Trabajo, como algunos quieren hacerlo ver. Es el Día Mundial de los Trabajadores. Y acá en nuestra zona tuvimos tuvimos luchas importantísimas y pioneras en eso. Selva Chirico, en primer término, muy buenas noches y gracias por atender a nuestra invitación. Bueno, nada mejor que desear buenas noches, sí, con tanta inclemencia. Obviamente no voy a empezar a hablar de la huelga, no, para nada, pero voy a contextualizar un poquito, porque si no, capaz que no se entienden las luchas obreras del siglo XIX. Claro. El siglo XIX profundizó las diferencias sociales y económicas con la segunda revolución industrial, ¿no? Entonces, esos obreros que sufrían espantoso porque trabajaban 12, 14, 16 horas en sistemas que se llamaban de cama caliente, por ejemplo, es decir, se levantaba uno de la casa y iba el otro, en lugares insalubres, terribles condiciones de vida. La expectativa de vida de un hombre común, trabajador, era no más de 30 años. Entonces, imagínense cómo se morían también los niños. Y eso fue objeto de estudio de muchos pensadores, entre los que estuvieron Carlos Marx y Federico Engels, que proponen las 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de distensión, digamos así, de esparcimiento, ahí está. Entonces, bajo esa consigna que caló hondo, empezaron a haber manifestaciones de obreros que reclamaban una vida mejor y reclamaban mejores condiciones de trabajo. Y vamos a hacer un salto bastante grande hasta 1886, que era lo que tú mencionabas, los mártires de Chicago, que fueron ajusticiados, algunos fueron muertos incluso, se les dictó pena de muerte, y uno de ellos, con esa pena, que se llamó George Engel, no es Engels, sino Engel, que fue uno de los mártires, se expresó de esta manera: ¿en qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y en la miseria. Esa entonces era la explicación de la lucha de los obreros de Chicago. En ese periodo también vemos que hay un avance en la consolidación de los derechos sindicales, que son de asociación, sindicalización, huelga y negociación colectiva, que son derechos esenciales e integran los derechos humanos. Hoy en día, negar esos derechos, incluso el de huelga, que es tan común teóricamente, supone negar un derecho humano, como si fuera negar el derecho de expresión u otros derechos que la humanidad ha logrado consolidar. Pero viniendo a nuestro país, en ese mismo contexto,
las manifestaciones más claras se inician cuando el mundo se encontraba en esa etapa del derecho de reconocimiento del derecho de libertad sindical, que fue el último cuarto del siglo XIX. En 1870 se organiza el primer sindicato uruguayo en Montevideo que conformó a la Sociedad Tipográfica. ¿Por qué la Sociedad Tipográfica? Porque eran los que hacían los diarios y eran los que recibían las noticias de afuera y primero se enteraban de lo que estaba pasando en el mundo. Recién 2 años más tarde, esa sociedad expande su idea y se forma la AIT, o Asociación Internacional de Trabajadores del Uruguay, ¿no? Los fines de esa asociación era fomentar entre todos los trabajadores lograr que se llegara a la emancipación económica y social, porque las condiciones de trabajo y de vida de nuestros obreros no eran mucho mejores que las de otros países de por ahí. En 1875 hacen el primer mitin, es decir, la primera reunión sindical abierta. Y en el 76, los carpinteros de Rivera organizan la primer huelga sindical, pero sectorial, de esta Rivera. Obviamente no había ni 10 ni 30 carpinteros en Rivera, eran poquitos, pero la historia los registra como pioneros en esto de reclamar sus derechos, ¿no es verdad? ¿Hay información de cómo caía esto en la sociedad en esa época, Selva? Sí, por supuesto. Revisando los periódicos, uno escucha las dos voces, o más fuerte la voz del patrón, como siempre, ¿no? Esto es intrínseco. Ahora, ¿cómo era la frontera de Libramento y Rivera en esa época? Tenemos que pensar un poquito en la estructura económica que vivíamos. La Pampa, o el Pampa, o Pampa para los brasileños, que es común a toda la región, y vivía de la ganadería, y tenía esclavismo tardío. Hasta 1880 y pico siguen habiendo esclavos en esta frontera y criaderos de esclavos. Aunque en ambos países estuviera, desde nuestro país, en los años 1840 en adelante, y del otro lado, en esa década del 80, la ley áurea, pero bueno. De hecho existía igual. De hecho existía igual. El comercio de Libramento era comercio de primarios, es decir, azúcar, yerba y naco y poco más que eso. En cambio, en Rivera, y por eso se creó la ciudad, había un gran comercio de productos elaborados e importados, ¿no? Sobre todo importados. A mí siempre me causa gracia ver que uno de los rubros más vendidos en aquella época eran el queso, los fiambres, lo mismo. O casualidad. Los perfumes, los jabones, no había whisky, pero era muy parecido a lo que nosotros seguimos viviendo. Y la otra cara de todo esto es el contrabando. Muchísima gente vivía del contrabando de esos productos elaborados que se vendían en Libramento libremente y del contrabando de ganado que se llevaba a la otra industria la industria que había en la región, que eran los saladeros que luego se convierten en frigoríficos. Entonces el ganado transitaba libremente de acá hacia allá. Pero igual que hoy en día, la competencia entre comercios respondía a ciclos de prosperidad y depresión alternos, ¿no? Cuando una ciudad estaba con un buen ciclo, la otra estaba mal, y claro. Así que todos lo conocemos. La respuesta de los trabajadores de Libramento fue que en 1883 organizan el Club Cayeral. ¿Qué importancia tiene eso? Es que fue una asociación de empleados. Un poco antes había habido una asociación de socorros mutuos, la Società Italiana de Mutuo Soccorso, pero que tenía un perfil más hacia el cuidado de la salud, les pagaban el entierro a sus socios, era
con otro perfil. El Club Becalleral nace como asociación obrera propiamente dicho. Enseguida empiezan a hacer un reclamo por sus derechos y logran que se les dejara libre la tarde de los domingos y la tarde de los feriados. Los demás días trabajaban 12, 14 y hasta 16 horas al día. Y luego de mucha lucha, el patrón cede la tarde de los domingos. Eso les da una pauta. La tarde, nada más. Les da la pauta de la explotación obrera que había y que era patente, ¿no es cierto? Lo interesante de esto es que se hicieron asambleas binacionales. Actuaron en esas asambleas tanto uruguayos como brasileños y los logros fueron para la frontera, para ambos países. La otra actividad muy importante de Libramento, el frigorífico, no tiene manifestaciones obreras hasta 1911, en que surge una publicación anarquista que alguna influencia tiene, si bien es efímera. Pero en 1919 hacen la primera huelga que en realidad surge por la ley de 8 horas del Uruguay que había sido laudada en 1915. Y como el frigorífico Armour tenía tanto contacto, tantos uruguayos que trabajaban allá, el comercio de sus carnes elaboradas o no salían por el puerto de Montevideo, quiere decir que el contacto era constante, empiezan a reclamar las 8 horas de jornada, ¿no es cierto? Pero como anunció nuestro anfitrión de hoy, me gustaría muchísimo llegar a la era de la minería en nuestro departamento. Permitime un segundito, Selva, sí, porque no quiero dejar pasar por alto, porque si no después queda. Quiero leer un mensaje que llega, que dice: un saludo a todo el equipo, sobre todo a un pilar femenino como la invitada, pero recordemos que la historia de la lucha laboral y de las mujeres comenzó a través de la esposa de un senador romano, que la mujer tenía derecho a despejarse y participar en los parlamentos. 2. Sobre la negrita, los negros venían de Brasil por el río Cuaró. Un abrazo, el negro Amaro. Muchas gracias por participar y estar atento. Y llega otro que dice que lindo escuchar y ver a la profe. Un beso grande de Mariana, que no sabes quién es. Ya sé quién es. Yo retribuyo el beso, Mariana. Los quiero mucho. Volviendo a mi minería, y digo mi minería porque es un tema que he estudiado desde hace muchísimos años y tiene que ver con mi afecto, ¿no? Con lo que me gusta por raíces familiares. Y mías también. Ahí está. Yo no voy a hablar de minas de Corrales, sino de Cuñapirú, claro, porque este suceso no afecta, o si afectó no lo sabemos, al pueblo que se iniciaba por aquellos entonces de minas de Corrales, sino a la represa y las minas de Santa Ernestina que alimentaban la represa de Cuñapirú. Voy a eludir el nacimiento de esa minería, que se dató en 1820, y voy a ir directamente a la era de la tecnificación. Nosotros hemos podido identificar etapas diferentes en la explotación minera y quisiera empezar con los laboreos de Barrial Posada. Barrial Posada era un ingeniero español que convenció a Nini Reyes, que era un emprendedor del Río de la Plata, fue el primero que trajo un barco frigorífico, era un tipo innovador, y lo convenció de que era bueno explotar unas minas que él había estudiado científicamente y que creía que podían dar rendimiento. En realidad, esas minas ya estaban dando escaso, pero suficiente rendimiento a todos los cateadores que se improvisaban, ¿no? Que no eran idóneos, pero bueno, se volvían mineros a fuerza de voluntad y de inventiva, ¿no? Exactamente.
Este Barrial Posada empleó 300 obreros. ¿Para qué? Para cavar el pozo de la represa que necesitaba para mover las máquinas que luego molerían la piedra y podrían hacer la extracción del oro. Edificó casas, trajo herramientas, en Cuñapirú y en Corrales, pero reitero, vamos a ceñirnos a Cuñapirú. Y desde ese momento, Barrial Posada se queja, yo tengo acá los documentos y los voy a leer textualmente porque me gusta certificar lo que digo, se queja de que los trabajadores que había empleado, locales, no eran muy sumisos. Dice, resistimos a dichos peones cuántas veces se nos sublevaron por exigencias ya de mayor sueldo o menos trabajo, con designios siniestros algunos, decía. En realidad los designios siniestros existían. ¿Cuánta confesión en esa frase, no? Te das cuenta. Porque ya en esa época, no, digamos que en esa época ya se manifestaba sin tapujo ninguno cuál era el sentir realmente del empresario negrero, ¿no? Claro, se dan cuenta que yo no creo que estos peones que un inglés describió como pastores, en realidad no pastores en la traducción, sí, claro, nuestra española, pero eran tipos que estaban acostumbrados a la cría del ganado. Los gauchos existieron hasta más adelante que esta época, porque estamos hablando de 1866. Claro. Entonces, evidentemente serían gauchos y criollos, pero no bobos. Entonces, él vino como todo extranjero, imperialista del siglo XIX, a querer pagar chirolas y por acá lo frenaron, le dijeron no te hagas el vivo. Pero en 1875-76, Barrial Posada es despojado de los derechos de las minas. Él entabla un juicio que dura 40 años, lo sigue su viuda porque se muere antes de la culminación del juicio, porque entre gallos y medias noches, e incluso poniéndole un cuchillo en el pecho y secuestrándolo por algunos días para que firmara la concesión de las minas, él pierde los derechos. Y se forma la Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay. Esa compañía continuó con una gran afluencia de obreros, pero facilitó el ingreso de extranjeros. De inmigración italiana. De la migración italiana. Es decir, fue el año clave, 1880 fue un año clave para la gente que era expulsada por la mala vida en Italia y que se venía a todas partes del orbe, pero acá al Río de la Plata especialmente. Coincide precisamente también con la enorme migración italiana del otro lado, claro, de la frontera, coincide porque es un fenómeno mundial, claro, ¿no? A Estados Unidos y yo qué sé, digo, no es que se vinieron solo acá. Ahora, lo interesante es ver en qué sistema. Cuñapirú ya tenía una cantidad de obreros extranjeros. En la región, no como obreros, sino como dueños de minas, capataces, había ingleses, había vascos en gran número, pero también empleaban a esclavizados o exesclavizados, a criollos, y traen a estos obreros italianos con un sistema de inmigración subvencionada, que ahora vamos a ver en qué condición era la tal subvención, es decir, teóricamente les pagaban para venir. Ahora vamos a ver cómo funcionaba ese sistema. Anuncia la compañía, cuando ya estaba trabajando, que va a proceder a un nuevo sistema de pago, y ese sistema implicaba la reducción del salario, que ya era poco, pero nada menos lo reducen. El 13 de enero de 1880, ante esa
notificación que se hizo a los trabajadores, pero también se publicó en Montevideo, en la casa donde se tramitaban las inmigraciones subvencionadas, y se difundió con gran alarma de todos los involucrados, ¿no? De los involucrados y damnificados, porque la compañía quedó contentísima. El Víctor Lolivier, que era el jefe, que era el gerente de la compañía, se contacta con el jefe político de Tacuarembó de esa época, que se llamó Eliseo Chávez, y le cuenta que están en huelga. Y dice: los trabajadores son libres de no aceptar este nuevo modo de paga, pero no puedo permitir que algunos de ellos, todos italianos, impidan de trabajar a los que quieran según su trabajo. Eso del huelguista que impide trabajar es un recurrente también, ¿no? Hasta nuestros días. Parece que la historia se repitiera una y otra vez. Una y otra vez, no se aprende de la historia. No. La fuerza que tenemos es la policía, siendo insuficiente en frente de más de 200 italianos movidos por el miedo de algunos. Es decir, teóricamente, según él decía, los italianos estaban obligando a los demás a participar de la huelga, ¿no es verdad? Acá hay varias cosas que vale la pena destacar. Los italianos venían de una zona donde todas estas novedades de las 8 horas y de las necesidades de mejora de la condición obrera ya estaban conversándose. Entonces ese background ya lo traían. ¿Cuál era su pensamiento? Si era marxista en el sentido de haber leído el manifiesto comunista que ofrecía las 8 horas, o si eran anarquistas, que era la otra corriente de izquierda de pensamiento de la época, no lo podemos afirmar porque no tenemos el discurso exacto de ninguno de estos. Pero en algunos textos se infiere que serían anarquistas. Sí, ¿no? se infiere Se infiere por la influencia que los anarquistas tuvieron en Italia, que fue mucho mayor en ese contexto y en esa época, ¿no? Siguiendo entonces con las comunicaciones entre el jefe político de Tacuarembó, el gerente de la compañía, Lolivier, y en este caso Eduardo Vázquez, que era ministro de Gobierno, dice... Eliseo Chávez le escribe a Eduardo Vázquez y dice: pone en su conocimiento del ministro que el comisario de Cuñapirú fue intimidado y se declara impotente por el amotinamiento, razón por la cual el jefe político Chávez dice que mandó un piquete de artillería a las órdenes de un empleado de esta jefatura a fin de conseguir por buenas maneras el que se estableciera el orden contra trabajadores, lo que se logró felizmente habiéndose despachado 72 peones de la compañía. Claro, por las buenas. Por las buenas. Le dijeron, bueno, hermano, andate, y se fueron ahí. Gracias por los servicios prestados, pero no te queremos más. No, acá. pero nadie chilló, quedaron todos contentísimos. Continúa Eliseo Chávez en esa misma carta diciendo: considerando esto, no habría más remedio que repeler con la fuerza tales abusos y castigar a los instigadores del orden de una manera enérgica, para lo que estoy dispuesto. Claro. De buena manera, pero enérgicamente, y está dispuesto a castigar a los trabajadores, o sea, reprimir. Vamos a usar el término adecuado a lo que estuvo pasando. Claro. Para reprimir solicitó aumento a 25 policías armados a Remington. El fusil esta arma Remington era toda una novedad de la época del militarismo, que es en el contexto político de nuestro país en el cual se está inmersa esta situación. Entonces, era traer la última tecnología en armamento para reprimir a esos trabajadores. ¿Ah? Y dice: sírvase mandarme el número necesario de carabinas. Con estos guardias civiles bien armados se podrá formar un piquete estacionados en un puesto fijo y en el centro de todos los trabajadores. O sea, vigilancia armada
constante contra los trabajadores. El 26 de enero de 1880, transcurrida una semana de esta noticia y solicitud de los Remington, no recibe nada, nadie le contesta a Chávez. Entonces él insiste, pero en Montevideo y a través de los periódicos ha cundido la alarma. Y uno de los diarios más notables de Montevideo de la época, es una delicia leerlo, El Siglo, mandó una especie de espía, es decir, un periodista que venía a ver qué era lo que estaba pasando. Y denuncia que había castigos corporales a los trabajadores, que la alimentación era insuficiente, que no les pagaban. Les prometían menos sueldo, pero tampoco le habían pagado ni el más ni el menos. Y Chávez, queriendo cubrirse, eleva un cuestionario al propio gerente de la compañía, Víctor L'Olivier, para que responda una serie de interrogantes. Esto es cómico porque uno siempre me hace acordar a cuando uno quiere saber quién empezó el lío entre los adolescentes de un liceo, ¿no? Ah, sí. Entonces, claro. Va y le pregunta, bueno, no, que yo, que tú, bueno, esto es lo mismo, porque el jefe del liceo Chávez pregunta al director de la compañía francesa de minas de oro de Cuñapirú, ¿existe contrato con los trabajadores? Le responden, no hay contrato. El trabajador se obliga a restituir varias cosas. El costo del pasaje de ferrocarril hasta Montevideo y Durazno, que era hasta donde llegaba el tren, que costaba 19 pesos 75. Se restituye la alimentación del trayecto, que es el equivalente a 3 pesos 75. El transporte Durazno-Cuñapirú, 16 pesos más. Y dejan en garantía el equipaje y las herramientas que pudieran traer. Silva, nada diferente a lo que uno ve incluso en las películas cuando ve la corrida del oro en Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente la misma, mecánica, ¿no? Es la misma explotación y la misma forma de mantener de por vida prácticamente esas personas trabajando en régimen de semiesclavitud, porque debían trabajar prácticamente que solamente para pagar sus deudas. Esta deuda contraída. Estamos excediéndonos en tiempo, pero te pido que redondees. Y a la vez que te leo algún mensaje también. Dice, por ejemplo, Paulo dice, un placer escucharla como en el liceo, la claridad y elocuencia de siempre. Un abrazo. Otro mensaje que llega dice así, un saludo afectuoso de Luis Eduardo. Me dice que sigue aprendiendo de ella. Muy interesante el tema. Bueno, para ir redondeando, ese gasto implicaba el 60% del salario que iba a recibir el trabajador. La comida que se le daba cuando llegaba estaba también tarifada y todos los lugares donde podían comer pertenecían al gerente de la compañía. Claro, por eso digo, es exactamente lo mismo que se ve en la corrida. Ahí está. Por supuesto, niegan los castigos corporales y niegan que hubiera cualquier cosa fea. Eduardo Vázquez, el ministro, no les cree y dice, se ha dicho que los trabajadores son tratados inhumanamente, que se alimentan de manera pésima, hay un rigorismo exagerado y castigos corporales, no se abonan los salarios tal cual establecido. Si eso fuera verdad, nada de extraño que se subleven. Y recordemos, Selva, que todo esto que estás diciendo y la gloriosa primera huelga obrera dada en el Uruguay será 6 años antes de la revuelta de Haymarket, o sea, 6 años antes de los hechos que dieron origen al 1 de mayo conmemorado internacionalmente. Exactamente, ¿no? Somos pioneros, tristemente, sí. Pioneros. Yo pido disculpas por excederme en el tiempo. No, por favor, la verdad que... pero es un tema que me parece que los riverenses nos merecemos estudiar a fondo y conocer, porque son nuestras raíces. Sin duda. Y las raíces de nosotros, los herederos italianos, también.
Selva, bueno, hacía mucho que no nos veíamos, siempre es un gusto dialogar contigo, lo hacemos a través de las redes sociales muy a menudo, pero no tuve el placer de ser estudiante tuyo, pero quienes han pasado por tus aulas me hablan siempre maravillas de lo que fue aprender historia contigo. Me dice Luis Eduardo que te diga que en realidad es Nito, pero bueno. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por aguantar esta noche. No, por favor.